Aleluya. Dios les bendiga, Dios les guarde, Dios les bendiga mucho en esta gloriosa noche. Dios les bendiga a todos, a todas. Bienvenidos, bienvenidas todos y cada uno de los que están al alcance de este video, ya sea ahora en vivo o en el futuro. Oramos para que el Señor se glorifique en una o en otra forma. El Dios del cielo nos ha permitido una vez más tener un día lindo, hermoso, lleno de su bendición desde que abrimos los ojos en la madrugada. Hicimos nuestras tareas diarias, nuestros trabajos. Compartimos con amigos, hermanos, familias, hijos, nietos, esposa, esposos. Qué hermoso es servir al Señor y tener un hogar cristiano. Aleluya. Le invito a que se quede con nosotros en esta noche, que vamos a hablar un tema de vital importancia para toda persona, sin distinción de persona. Le invito a que hagamos una oración de invocación a nuestro Dios. También le invito a que busque su Biblia, la tenga a la mano para que compruebe los textos bíblicos que vamos a estar mencionando, porque hoy hablamos palabras de Dios que son verdades irrefutables del Evangelio, los cuales, como he dicho en otras ocasiones y seguiré diciendo, cualquier persona tiene derecho y puede refutarlos, pero no tiene derecho, porque son textos bíblicos escritos en la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, los cuales no admiten duda, no admiten arreglo, no admiten cambios. Y Dios mucho menos, Dios no le ha dado permiso a nadie de hacer tales cambios. Sí, le han hecho cambios, pero no tienen razón. La verdad irrefutable del Evangelio es una. Gloria al nombre de Jesús. Oramos. Padre bueno, Padre de grande misericordia, yo te doy gracias porque tú me has permitido una vez más estar con mis hermanos en este lindo programa que tú me has permitido dirigir para la gloria de tu nombre y para edificación de todos nosotros, Señor, los que participamos de él. Te ruego, Señor, que aquellas personas que en un momento dado están buscando en su teléfono, en su computadora, alguna información, de pronto, Señor, aparezca este programa, Señor, y el de otros muchos predicadores, pastores, maestros, que hablan tu palabra, que también traen palabras que son verdades irrefutables del Evangelio. Te suplico que tú los uses como un instrumento útil en tus manos para iluminar el corazón y la mente y la vida y el camino de toda persona, aún aquellos que no te han conocido, puedan venir a tus pies. Que el Espíritu Santo les abra el entendimiento y ellos puedan tener, Señor, una clara visión de lo que es el reino de los cielos y de lo que tú pides en tu palabra para nosotros los humanos. Te suplico que tú bendigas a mis hermanos en Cristo Jesús, que ya te han conocido y son tus siervos. Y también te pido, Señor, que bendigas a todas aquellas personas que están indecisos si asisten a la iglesia o no. Te ruego, Señor, que tú te glorifiques con poder, porque para eso es que hablamos tu palabra. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Amén. Gloria al Señor. Saludamos cariñosamente, con mucho cariño, con mucho amor, todos los pastores, pastoras, evangelistas, todos los presidentes de asociaciones, hermanos en general de todas las congregaciones. Y también saludamos con mucho cariño, mucho amor a todos los amigos que todavía no pertenecen a la Iglesia de Cristo, que no se han convertido al Evangelio. Le invitamos para que en esta noche o en el momento que sea que usted está viendo este video, tome una decisión firme y escape por su vida, porque Cristo viene para llevarse un pueblo al cielo, para morar con él por los siglos de los siglos, y usted está invitado para esa enorme fiesta que vamos a participar con el Dios del cielo. Gloria al Señor. El Evangelio de Cristo se llama Evangelio porque significa buenas nuevas. Y la mejor noticia que se le puede dar a un ser humano es que hay un Dios que le ama, un Dios que viene pronto y un Dios que lo espera para darle vida eterna. Gloria al nombre de Jesús. En esta noche le invito a buscar nuestra Biblia en el libro del profeta Isaías, capítulo 53. Y vamos a ir al verso 6. Libro del profeta Isaías, capítulo 53, en el verso 6.
Dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Dios bendiga su palabra en nuestras vidas, en nuestros corazones, y permite, Señor, que esta palabra haga reflexionar a toda persona que en esta semana se puso santo, y que cuando termine la semana que dicen que es santa, las personas sigan viviendo todas las semanas santas. La palabra santo significa apartado para Dios, o no necesariamente para Dios, apartado solamente. Santo significa apartado. En el caso de los creyentes, nos llamamos santos no porque somos perfectos, sino porque somos apartados para Dios, con un propósito definido, que es adorarle, creer su palabra, servirle y esperar el día glorioso que nos espera en el reino eterno. Aleluya. La palabra santo significa apartado, separado, puesto aparte, con un propósito definido. La Semana Santa, bueno, sí, entendemos el concepto porque eso es lo que todo el mundo conoce, pero a nivel de lo que Dios quiere, el concepto de Dios, se supone que nosotros los creyentes vivamos como si toda la semana, las 52 semanas del año fueran santas, y de hecho lo son, porque son apartadas en nuestra vida un tiempo único de comunión y de intimidad con nuestro Dios. Aleluya. En esta noche hablamos bajo el tema la cruz de Cristo en el Antiguo Testamento. Gloria a Dios. Sabemos que todo el drama de la crucifixión de Cristo y su muerte y su resurrección está contemplada solamente en el Nuevo Testamento. Eso lo sabemos, todo el mundo lo sabe. Pero sin embargo, los que estudiamos la palabra del Señor un poquito, los que escuchamos a nuestros maestros, nuestros pastores que nos enseñan, aprendemos que en el Antiguo Testamento, siglos y siglos antes de que Cristo naciera, habían profecías, habían anuncios proféticos donde se hablaba literalmente de la cruz de Cristo, y en ocasiones en forma algo simbólica, pero que apuntaba directamente a la cruz de Cristo, a su muerte, a su resurrección, a su ministerio, etcétera, etcétera. Gloria al nombre del Señor. El suceso del sufrimiento de Cristo Jesús, el juicio que le hicieron, injusto por cierto, la sentencia, una sentencia abusiva, mientras lo sentenciaban, dice la Biblia que le daban de cachetadas, le daban con un látigo, le hicieron muchas barbaridades en el Vía Crucis, mientras caminaba con la cruz al hombro, dice que le despojaron de sus vestiduras. Esa fue la humillación más grande que le hicieron a nuestro Señor al pasearlo desnudo por la ciudad, o por lo menos con ropas menores. Y todo el drama de Cristo en el Calvario no fue uno más en el pueblo de Jerusalén. No fue un simple hombre más que ajusticiaron y condenaron a muerte. Eso era el pan de cada día en ese lugar, porque allí por cualquier cosa, de acuerdo a la ley de Moisés, por cualquier detalle que fallaran en la ley, había que ejecutarlo a pedradas, o tenían que cortarle, ¿sabes? ¿Cómo se llama? Lo mataban degollándolo. Lo podían degollar, lo podían tirar por un despeñadero y por ahí. Muchas formas de matar a las personas. La cosa era que tenía que morir de acuerdo a como el juez
dictara que lo hiciera. Pero uno de los modos o de las formas más comunes de ejecutar reos condenados a muerte era en la cruz y a pedra. Eran los dos patíbulos más comunes. La cruz no tiene nada de sagrado. Que el Señor reprenda al diablo. Usted me perdona si usted tiene una creencia que le enseñaron como a mí me enseñaron, que la cruz es sagrada y que la cruz hay que tenerla en casa en una tablilla especial con un altar al lado con flores y prendiéndole velas y poniéndole cosas y cantándole promesas y aguinaldos y rezos y cuanta cosa hay. Eso no es de Dios. Esos son inventos de la religión pagana, que el Señor los reprenda. Y no tengo que pedir perdón por decir lo que la palabra enseña. Las verdades irrefutables del Evangelio son así, y son esas. Palabra directa, sin nada de adornos, porque si lo adorno mucho, no entiende lo que yo les quiero decir. La cruz es un patíbulo más entre los muchos que el ser humano ha inventado para ejecutar reos o presos o personas que un juez en un momento dado, en una corte, en un foro judicial, lo condenan a muerte. La silla eléctrica, la hoguera, la guillotina, ¿cuántos más? ¿Cuántos más? Todos se llaman patíbulo. Patíbulo es donde muere un reo condenado a muerte. Punto. La cruz era uno de ellos. De hecho, cuando hablamos de cruz, creemos que todas eran con un madero horizontal y uno vertical, y no necesariamente era así. Habían cruces de muchísimas formas, Las dos piezas las ponían lo mismo abajo que arriba, y lo mismo las ponían en forma de X que en forma de cruz. Pero no importa cómo pusieran la madera, lo que importaba era que en esa madera moría una persona. Y la palabra del Señor dice en el Antiguo Testamento que es maldito por Dios todo el que muera en un madero. Y cuando dice maldito, la palabra maldito allí significa maldito, no tiene otro nombre, anatema, maldecido por Dios. Es decir, que en el caso de Cristo no fue un cualquiera el que murió, allí murió alguien especial. En el caso de nuestro Señor Jesucristo estaba profetizado ya, estaba plasmado y escrito en el Antiguo Testamento con muchos siglos de anticipación. Por ejemplo, en este libro de Isaías, en muchísimos lugares del libro de Isaías está contemplada esta profecía. Lo que pasa es que nosotros no tenemos tiempo para citar tantos textos que podríamos traer que prueban que en el Antiguo Testamento la cruz de Cristo estaba reflejada ya. O sea, que no es una sorpresa que se sacaron los romanos, inventaron y ejecutaron a Jesús. No, Señor, eso estaba ya profetizado hacía muchos siglos. ¿Desde cuándo? Desde el libro de Génesis, tan temprano como en el capítulo 3. Allí Dios, en la sentencia que le dictó a Satanás, que el Señor lo reprenda, le dijo que de la simiente de la mujer saldría un hijo, una simiente, pues un hijo de la simiente de la mujer, el cual le pisaría la cabeza. En otras palabras, lo vencería. Lo vencería. Y estaba hablando específicamente de Cristo. Capítulo 3 y verso 15 del libro de Génesis. Tan temprano como en la flor de la creación, a principio de la creación ya había la primera profecía, Génesis 3:15, lo que en teología se llama el primer rayo de esperanza de la humanidad, por cuanto todos fuimos destituidos de la gloria de Dios por culpa de nuestro pecado. Ya en Génesis 3:15 había un rayo de esperanza para ser restituidos a la comunión con Dios nuevamente. Aleluya. Entonces, eso lo vemos con claridad en este libro de Isaías, en el capítulo 53. En este capítulo 53 es una narración muy vívida de todo el sufrimiento de Cristo Jesús. Podríamos decir, quizás, sin exagerar, que incluye parte de su ministerio normal hasta el último día en que expiró su espíritu en este mundo. Pero sí habla más de su muerte y de su sufrimiento. En Zacarías, libro de Zacarías, libro que casi no se menciona, profeta Zacarías,
En el capítulo 13 y verso 6 hay un verso bien especial en el Antiguo Testamento que dice, y le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá, con ellas fui herido en casa de mis amigos. Está hablando de Cristo el Señor aquí, los tiempos en que todas las cosas sean restauradas, y se está diciendo que en ese lugar el Cristo resucitado va a estar en ese lugar dándonos a nosotros la bienvenida para comenzar o para seguir, debo decir, para continuar el reino eterno que ya hace tiempo estamos disfrutando con él. Y le van a preguntar eso. ¿Quién le preguntan eso? ¿Serán los ángeles o serán los mismos salvados que estén allí? Yo no sé, de alguna manera se va a cumplir esta palabra en un momento dado. Y le van a preguntar, ¿de dónde son esas heridas que tienes en tus manos? Y él responderá, con ellas fui herido en casa de mis amigos. ¿Por qué dijo mis amigos? Porque el Señor es amigo de todo ser humano ahora, en la actualidad. Es nuestro mejor amigo. Ayer yo hablaba con un hermano en Cristo, hermano Samuel Carrero, Dios te bendiga mucho, yo sé que me está viendo. Yo hablaba con el hermano Samuel Carrero de Añasco y hablábamos sobre la gente, lo equivocada que está la gente, y se han atrevido a decir en este mundo que el Señor reprenda esos pensamientos que denigran la persona de Cristo Jesús, denigran la santidad y lo sublime de su persona, de su misericordia, de su amor para el ser humano, lo denigran. Y se han atrevido a decir que el mejor amigo del hombre es el perro. ¿Usted ha escuchado eso? Yo sé que lo dicen en muchos países. Aquí en Puerto Rico es bien común escuchar eso. Otros dicen que no, que es el mejor amigo del hombre es el caballo. Es decir, que cualquier animal irracional, feo y muchas veces hasta peligroso para la gente es mejor amigo que Cristo. Oiga, pero qué clase de blasfemia. Tristemente eso es lo que se conoce en la calle, en el mundo, entre el público. Pero no es así. El mejor amigo del hombre es Cristo Jesús. Él mismo dijo en su palabra que no hay quien muestre un amor más grande que aquel que da su vida por sus amigos. Y Cristo dio su vida en la cruz del Calvario y se está celebrando en esta Semana Mayor ese acontecimiento precisamente en pro de la restauración de la comunión del ser humano con Dios, porque estábamos destituidos de su gloria. Nos habían botado como una palangana, nos habían botado como una bolsa de basura, nos destituyeron, estábamos lejos del gremio de Dios. Dios no quería cuenta con nosotros, los seres humanos, con ninguno. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, todos, cuando dice todos, no hizo excepción de ninguno. El que es pastor, el que es evangelista, el que es lo que es, sea quien sea, yo mismo, todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero Dios en su misericordia y a través del sacrificio de Cristo Jesús, pudimos ser restituidos a su gloria nuevamente. Esa profecía de Zacarías 13:6 es una clara referencia que solo se identifica con Cristo y con los padecimientos en su martirio en la cruz por usted y por mí. También el Salmo 16. Yo traje 2 o 3 nada más, pero hay muchas más. Hay muchísimas en el Antiguo Testamento. En el Salmo 16 hay otra profecía muy especial que yo quiero traerla y yo quiero que usted la escuche. Anótelo en un sitio por ahí, yo no sé dónde, y lea el Salmo 16 para que usted vea qué hermoso habla de Cristo Jesús. No es que aquí en el Salmo habla Cristo Jesús va a morir a la cruz, no es así. Simplemente que algunos detalles que dice solamente se identifican con el caso de Cristo Jesús. Ningún ser humano ha vivido lo que dice allí. Por ejemplo, en el verso 9 de ese Salmo 16 dice, se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente. Si alguna cosa Jesús tenía confianza en el Padre y eso enseñaba a sus discípulos y a nosotros, esto está escrito en su palabra, nos enseñó a nosotros ese mismo trato con nuestro Dios, esa comunión, esa consagración, ese tiempo de
de relación con Dios para la gloria de su nombre. Y él dice que se gozaba en su corazón y su carne también reposaba confiadamente, vivía confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, en el sepulcro, no permitirás que tu santo vea corrupción. Es el único, la única persona que ha muerto en este mundo, que su cuerpo no ha visto corrupción, es Cristo Jesús. Todos los demás se han podrido. Es lógico, unos han tardado más años que otros en podrirse, eso sí es cierto. Han desenterrado cadáveres que los han enterrado hacían 8 años, 10 años, 5 años y están intactos. Mi abuelo, por cierto. Mi abuelo lo abrieron el sepulcro para enterrar una de mis tías y dicen que estaba el cuerpo intacto, el cabello completito, la piel completita, todo igualito. Es decir, que eso no tiene que ver con esta profecía, porque en algún momento se va a descomponer ese cuerpo. El caso de Cristo no vio corrupción. Y termina el verso 11 diciendo, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. El único que se ha sentado a la diestra del Padre es Cristo Jesús. Aleluya. Y aquí dice, delicias a tu diestra para siempre. La Biblia dice que Jesús fue ascendido al cielo y se sentó a la diestra de Dios. Esto lo dijo Esteban cuando estaban apedreándolo, que tuvo una visión y dice, veo el cielo abierto y al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre. Por lo tanto, nosotros tenemos que adorar a nuestro Dios y entender y aceptar que este Salmo 16 habla de la cruz de Cristo en el Antiguo Testamento. Aleluya. Entonces, seguimos diciendo, todo eso porque nosotros todos estábamos destituidos y teníamos una deuda grande con Dios. Debíamos y no podíamos pagar porque nuestro pecado era tan grande que Dios no nos quiso mirar y nos destituyó. Esa deuda tan grande, Dios no quiere que nadie se pierda y que ningún ser humano se pierda. Y elaboró un plan que dice el apóstol Pedro que lo elaboró desde antes de crear al ser humano, porque Dios en su omnisciencia, Dios sabe todo, el futuro, y sabía lo que iba a suceder y ya de antemano tenía un plan B preparado para cuando el ser humano tropezara y cayera, tener en la mano un plan para restituirlo nuevamente y sacarlo a flote. Gloria al nombre de Jesús por eso. Y dice que ese plan incluía ofrecer a su único hijo. Eso lo dice el apóstol Juan. De tal manera amó Dios al mundo, Juan 3:16, que dio a su Hijo unigénito, el único, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Incluía ofrecer a Jesús su único Hijo para pagar nuestra culpa ante Dios. ¿A usted alguien le ha pagado una deuda? A mí sí, muchas. ¿A usted alguien le ha pagado una comida en un restaurante? A mí sí, muchos. ¿Usted le ha pagado a otro? Sí, yo sé que también. Yo he pagado también varios. Qué bueno cuando le pagan a uno lo que uno debe, que uno no lo tiene que pagar. Los otros días yo pagué un pago en un préstamo que tengo en un banco. Los otros días no hacen 8 meses exactos, 8 o 10 meses por ahí. Pagué el pago. Y cuando estoy viendo mi estado de cuenta de banco, no descuentan de mi cuenta el pago del banco. $130. Completos, 130. Y ya pasaban días, y como yo sé que si no, el banco no lo cobra a tiempo, me van a poner recargos, fui al banco. Me dijeron, no, ese pago está hecho del día tal. Pues efectivamente, el día que yo hice el pago, quedó acreditado a mi cuenta el pago. Pero de mi cuenta nunca lo dedujeron. ¿Quién lo pagó? Yo no sé. La cosa es que alguien pagó por mí. ¿Quién lo hizo? ¿Por qué? No sé. Mire, volví al banco días después. Me dijeron, si después de varios días no te sucede, vuelve aquí, a ver qué hacemos. Volví de nuevo. Hice un turno, hablé con un oficial del banco, hicieron llamadas para un lado y para el otro,
y nunca supieron quién pagó el pago. Tampoco encontraron que hubiese sido una equivocación de la persona que me tomó el pago, que hayan incluido un número equivocado y se lo hayan cobrado a otra persona. No, no apareció nada. Apareció que lo había pagado yo. ¿Cómo fue eso? Yo no lo sé. Dios bendice a uno de diferentes formas. Es decir, que nos gusta a nosotros que paguen nuestras deudas, pero ¿sabe una cosa? Hay deudas que nosotros no las podemos pagar. Por ejemplo, si usted debe $25,000 de un préstamo, de un automóvil o de una residencia, yo no se las puedo pagar, ni su tío, ni su papá, ni nadie. Digo, a menos que no sean ricos, ¿verdad? Y hay gente que son ricos, pero no están dispuestos a sacar una cantidad grande para pagar una deuda ajena. A veces que los que tienen más dinero son los más duros para sacar el dinero. Bendito, perdóname por decir eso, pero usted sabe qué hace. Entonces, Jesús se dignó en venir a pagar nuestra deuda. Por el pecado fuimos malditos. ¿Qué es malditos? Maldito quiere decir que pesa sobre nosotros una maldición. Oiga, pero ¿quién nos maldijo? Esto es bien delicado y es una palabra que está en la Biblia. Si no estuviera aquí yo no la podría mencionar, porque son unas verdades irrefutables del Evangelio que tengo que estar seguro que están en la Biblia para podérsela decir a usted. Si no, usted me puede decir mentiroso y yo me tengo que callar la boca porque usted tiene razón. Pero nosotros fuimos malditos ante Dios por culpa de nuestra maldad, nuestro pecado, nuestra desobediencia. Maldito quiere decir que pesa una maldición sobre nosotros. ¿Y sabe qué? Pero no dice la Biblia que no se puede maldecir, y no dice la Biblia que las maldiciones son pecado y no se puede maldecir. Pues claro que sí que lo dice. Nosotros no podemos maldecir porque nosotros no tenemos la capacidad moral de exigir justicia, porque nosotros no somos justos, nosotros no somos perfectos. Nosotros no podemos exigirle justicia a nadie, porque nosotros no somos perfectos. El único que lo puede hacer se llama Jehová de los ejércitos, el Dios creador nuestro, que es perfecto en todo el sentido de la palabra y justo. Y la justicia en todo el sentido de la palabra es, dice la Biblia, que es su vestidura. Dice que se viste de justicia, esa es su vestimenta. Aleluya. Y la santidad, y la pureza, y la verdad, eso lo distingue, lo viste y lo representa. Por lo tanto, él sí puede maldecir. ¿A quién? Al que hace algo que no le gusta. Maldecir quiere decir que lo saca de su reino, lo echa a un lado y no quiere cuenta con él. Eso fue lo que hizo con nosotros, con los humanos. Nos destituyó de su gloria, Romanos 3:23. Y por culpa de ese pecado fuimos malditos ante Dios. Pero Cristo vino a cumplir una orden, no una orden, sino que Él se sometió voluntariamente para pagar nuestra culpa. Esa maldición que estaba sobre usted y sobre mí, Cristo pagó esa multa, esa deuda, ese delito que nosotros teníamos que nos llevó a la muerte, que produjo la muerte en nosotros, dijo el apóstol Pablo en el capítulo 7 de Romanos. Cristo pagó la culpa nuestra. Y en Gálatas 3:10, 3:13, vuelvo y le digo, si no lo dijera la Biblia, yo no lo podía decir. En Gálatas 3:13 dice lo siguiente: Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Cuál ley? La ley que nos acusaba de que somos pecadores y que estamos destituidos de la gloria de Dios y que estamos malditos por Dios. Tan sencillo. Mire, hermano, no hay que estudiar tanto para saber eso. Si eso está aquí clarito. No tenemos que ir a un seminario, ni a un instituto, ni a un colegio, ni a ningún sitio. La palabra del Señor lo dice. Es más, no tenemos ni que preguntarle a nadie porque aquí lo dice. Nosotros lo leemos y leemos y podemos podemos saber y entender lo que estamos leyendo. Porque aquí lo dice claro, mire, Cristo nos redimió. Epístola a los Gálatas, capítulo 3, verso 13. Cristo nos redimió, quiere decir que pagó nuestro precio, nuestra deuda. Pagó lo que yo tenía que pagar, yo no tenía con qué pagarlo. Él vino y lo pagó. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición.
porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. ¿Éramos malditos o no éramos malditos? Aquí lo dice. Nos redimió de la maldición de la ley, pues la maldición que estaba sobre nosotros, y se hizo maldición por nosotros. Es decir, la culpa que tenía que pagar yo porque yo estaba maldito, dijo, yo la pago. Yo me hago maldito por él para que él salga ileso, salga absuelto. Cuando yo no sé si yo había nacido todavía, no recuerdo bien, pero me contaba mi mamá que cuando ella era niña, bueno, sí, cuando ella era niña, yo no había nacido, lógico. Cuando ella era niña, mi abuelo estaba haciendo licor. Ellos hacían licor clandestino, ron, bebidas alcohólicas. Lo digo así con detalle para países por allá donde no, lejos, donde quizás no entiendan mi expresión. Licor, lo que le llaman ron. En algunos sitios le podríamos decir whisky, brandy, lo que usted puede entender. Mi abuelo y sus familiares sabían armar unos envases de metal y unos tubos en forma de serpentina, y por ahí con un fuego con leña, ellos hervían miel y una cosa y unos productos y otros, y destilaban algo que se convertía en licor. Ellos hacían eso. Ellos no, todo el mundo lo hacía por aquí, mucha gente lo hacía. Entonces, cuando alguien lo informaba a la policía venía y arrestaba gente a cada rato. En un momento dado arrestaron a mi abuelo. Lo encontraron con las manos en la masa, como se dice. Pero él estaba con su hermano y otros más. Y entonces su hermano era soltero y mi abuelo tenía hijos. Estaba casado. Y su hermano le dijo al policía, todo esto que está aquí es mío. Y no era verdad. Estoy hablando de gente que no era cristiano, ¿sabe? Por si acaso. Lógico, si fuera cristiano no hubiera estado haciendo ese licor. Le dijo, todo este armamento que usted ve aquí, todo este licor es mío. Esto lo hice yo. Ellos están por ahí de pasada y me estaban ayudando, pero ellos no tienen que ver nada con esto. Esto es mío, métame preso a mí. Lléveme a la cárcel a mí. Ellos no tienen nada que ver. Oiga, ¿y usted sabe que en aquellos años la justicia era diferente a la de ahora? Se llevaron preso al hermano de él y a mi abuelo lo dejaron absuelto. El hermano de él cumplió unos meses preso, mi abuelo no. Y el dueño de todo era mi abuelo. Su hermano pagó la culpa para que mi abuelo no fuera preso. ¿Por qué? Porque mi abuelo tenía hijos y él no tenía. Dijo, yo puedo estar preso, no hay problema, pero tú tienes que trabajar para mantener tu familia. Y basado en ese concepto fue que él se decidió pagar la culpa de su hermano. Es decir, que cuando paga otro la culpa de uno, es bueno. Pero pagar la culpa de otro no es bueno. Pagar la deuda de otro. Eso fue lo que Cristo hizo en este lugar. Eso es lo que está hablando la palabra del Señor. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Es decir, que esa muerte en la cruz del madero era yo el que tenía que morir ahí, y usted también. Pero Cristo dijo, déjalo, yo lo hago, para que ellos queden libres. Y una vez Cristo hizo ese sacrificio, yo puedo ir a donde Él y decirle, dame la parte que me corresponde. Porque eso no es automático. Eso no es un beneficio automático que le pertenece a todo el mundo, como enseñan algunas religiones. Eso no es así. La Biblia dice que si no crees y vienes arrepentido a sus pies en busca de perdón y misericordia, no te alcanza esa bendición. Eso lo dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos, en el capítulo 2 y verso 38. Eso lo dijo Pedro predicando los primeros días de la iglesia de Cristo Jesús. Pedro les dijo, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Es decir, que tenemos que para conseguir ese perdón ir arrepentidos a los pies de Cristo Jesús, pedirle perdón por nuestros pecados y sobre todo decidirnos a no volver a tratar de ofenderlo con conductas impropias, con inmoralidades, con vicios, con pachangas, con corros de vicios y de antros de perdición. Tenemos que abstenernos de todas esas costumbres
que la gente practica día a día y que los lleva a la ruina, a la perdición moral, física, espiritual, familiar y de toda, y laboral también, porque a veces pierden los empleos por culpa de la inestabilidad y la irresponsabilidad y cuántas cosas que producen los vicios y las maldades que este mundo ha creado para confundir a las personas y para no dejar que se encuentren con el Cristo de la gloria, para robarle la salvación del alma. El enemigo de las almas se ha inventado toda esa cantidad de perturbaciones espirituales, que el Señor los reprenda. Ese plan incluía la humillación de Cristo al vivir con nosotros. En Filipenses dice que Él se despojó de su gloria y se humilló hasta lo sumo, hasta convertirse en hombre. Incluía su vía crucis, estos días de agonía que Él tuvo desde que lo arrestaron. Y incluía el juicio, los golpes que le dieron, las torturas físicas, psicológicas también, porque lo torturaron de muchas formas. Si tú eres hijo de Dios, dime quién te dio una bofetada, porque le habían cubierto los ojos, lo estaban injuriando, lo estaban molestando. Si tú eres hijo de Dios, bájate de esa cruz. Eso es una tortura psicológica. Le dieron con el látigo de Roma 39 latigazos, le destrozaron el cuerpo. Esos látigos tenían en el extremo, al final, tenían pedazos de hierro, muchos de ellos agudos, como si fueran clavos, que le arrancaban la carne a la persona cuando le daban un latigazo. Y a Jesús le dieron 39, imagínense, él tenía solamente, me imagino, parte de los huesos nada más, porque la carne se le desprendió. Gran parte de la carne se le desprendió. Incluía su muerte, incluía su resurrección. Mire todo lo que incluía ese plan que Dios creó y que Jesús sabía con detalle todo lo que le ocurriría. Estoy hablando bien suave porque no tengo mucha prisa. Ahora la próxima etapa de ese plan redentor de nuestro Señor Jesucristo, porque ya vimos que Él nació, creció, hizo su ministerio de 3 años y medio, lo arrestaron, lo juzgaron, lo pasearon por el pueblo con la cruz al hombro, lo llevaron al monte Calvario, allí lo pusieron en la cruz, lo hirieron en las manos y los pies con los clavos y por último el soldado le abrió el costado con una lanza. Eso es fuerte, eso es fuerte. Todo eso para perdonar su pecado y mi pecado. Y mi pecado era grande. Yo no sé el suyo, pero el mío era feo. Era no. Todavía hay algunos que siguen siendo pecados. Pero Dios, en su misericordia, me da la oportunidad de pedirle perdón y misericordia, y más vale que lo haga con frecuencia, porque no podemos dejar que dice la Biblia que se ponga el sol antes de pedirle perdón a Él. Entonces, la próxima etapa de ese plan redentor de nuestro Señor Jesucristo será la ocasión en que Él vuelva por su iglesia, por su pueblo, para llevarnos al reino eterno en el cual estaremos con Él por toda la eternidad. En San Juan capítulo 14, verso 1 al 3, dice: Jesús dijo: no se turbe vuestro corazón. Se lo dijo a los discípulos, pero también lo dijo a nosotros, la iglesia que le sirve, que le conoce, que le ama, que le adora. No se turbe vuestro corazón. Si creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo se lo hubiera dicho. Voy a preparar lugar para ustedes. Y cuando me vaya y prepare esos lugares, vendré otra vez y los tomaré conmigo para que donde yo estoy, ustedes también estén. Eso lo dijo Jesús. Y es una palabra, miren, una verdad irrefutable. ¿Quién puede venir a decir que Cristo no dijo eso? Nadie lo puede hacer, el que lo diga no tiene razón. Incluye parte de ese plan redentor de nuestro Dios, esa cruz de Cristo que estaba desde el Antiguo Testamento, desde Génesis 3:15.
hasta el día de su muerte estaba contemplada en el Antiguo Testamento, dispersa por todo el Antiguo Testamento. Y en Hechos capítulo 1 y verso 11 habla de esa venida de Cristo Jesús. Dice, cuando Jesús se fue al cielo, los discípulos tenían los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba. Y es que se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, dos ángeles, los cuales también le dijeron, varones Galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado desde ustedes al cielo, así mismo vendrá como lo habéis visto ir. ¿Cómo le vieron ir? En una nube. Pues así mismo viene. En Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses, capítulo 4, verso 13 al 18, habla de esa venida de Cristo para levantar su pueblo. Y dice que vienen las nubes. Dice que nosotros subiremos como un imán cuando trae partículas de metal. Subiremos de la tierra para recibir al Señor en el aire. Estaremos con Él por los siglos de los siglos. Y en ese instante en que seamos levantados de este cuerpo de carne corrupto, mortal, feo, cuántas cosas le podríamos añadir, será transformado en un cuerpo glorificado y allí estaremos con Él por los siglos de los siglos. La realidad de la cruz de Cristo estaba profetizada en el Antiguo Testamento, que ha quedado clara, aunque en ocasiones no es tan fácil entenderlo, porque si uno lee como el papagayo no se da cuenta que está hablando de Cristo en esos libros del Antiguo Testamento. Pero ya lo vimos que sí se puede entender. Después de los rigores del látigo romano y los clavos que traspasaron sus manos, sus pies, así como la lanza del soldado romano que abrió su costado. ¿Por qué tanto menciono romano? Porque fue la religión romana la que hizo eso. Tan sencillo como así, punto. El imperio romano, que después, a través de los siglos, han seguido diseminando el odio hacia el cristianismo, el intento de destruir la Biblia, de destruir la iglesia de Cristo, la fe genuina en Cristo Jesús, y han sembrado odio, y han sembrado guerra, y han sembrado cuánta clase de mentiras religiosas en el ser humano que han llevado millones y millones y millones de personas a la perdición eterna por estar enseñándole idolatría y mentira que la Biblia no dice. Cristo murió también cuando le abrieron ese costado. Cristo murió pero resucitó y desde entonces vive y tiene todo el poder para dar vida a cualquier ser humano que venga a Él y busque su rostro. En Mateo, en San Juan, capítulo 14, en el verso 19, dice, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero ustedes me verán porque yo vivo, ustedes también vivirán. Es decir, por cuanto Cristo resucitó y vive, nosotros también tenemos vida para vivir con Él, al lado de Él, con los ángeles y con el Padre por los siglos de los siglos. En Mateo 28, en el verso 18, Jesús dice, en el 18, capítulo 28, verso 18, dice, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Es decir, que Jesús tiene poder para perdonarnos, para darnos vida, para levantarnos y para ayudarnos cuando nos dé trabajo creer todas estas cosas que al parecer parecen un drama de esos programas que la gente ve en la basura de la televisión. Dije programas que ven en la basura de la televisión. No fue que me equivoqué. Pues la gente le cree que es un drama más, que nosotros estamos haciendo un cuento, un relato, por pasar un capítulo alegre. No, estamos hablando la historia más triste que se puede contar en el ser humano, hablando de la muerte, pasión y resurrección de Cristo Jesús. Pero qué bueno que después se tornó todo en gloria, porque con un cuerpo glorificado y con la autoridad que le dio el Padre de dar vida a sus hijos, entonces tenemos vida nueva con Cristo, entonces podemos ir a un reino eterno por los siglos de los siglos con Él, con el Padre y con sus santos ángeles. Y entonces estaremos por la eternidad dándole gloria, dándole honra, alabanza. Y dice en Apocalipsis 21:5 que Dios hace todas las cosas nuevas, que enjugará Dios las lágrimas de los ojos de todos y que las cosas viejas pasaron y no nos recordaremos de los sufrimientos de esta vida.
Dios te bendiga, Dios te guarde y recuerda que la cruz de Cristo no fue un cuento más, sino que es un plan redentor con el propósito de darnos a nosotros perdón y entrada al reino de los cielos. Dios te bendiga mucho y Dios te guarde. Te espero el domingo en el programa Hubo un Cambio a las 8 de la noche, hora de Puerto Rico. Dios bendiga a los hermanos que estuvieron por ahí conectados y los que han de ver el programa después en otro día. Bendecimos en el nombre de Jesús. Hermana Nidia Santiago, Dios le bendiga mucho. Hermana Nidia, hermano Samuel Carrero, te bendiga mucho. Bendiga a Rosita, toda su familia. Hermana Carmen Scott, te bendiga mucho. Pastor Pancho del Valle, el hermano Pancho tiene un programa que se llama El Menú de Hoy todos los lunes a las 7 de la noche, hora del este de los Estados Unidos. Nunca deje de ver ese programa hermoso. A las 7 de la noche, todos los lunes, con el hermano Pancho y su esposa Dali. Te bendiga, Pancho. Y está también por ahí Santo Chávez, te bendiga, Santo. Yesenia Vélez, Dios le bendiga, hermana Yesenia, bendiga el hermano Orlando. El pastor Oscar Aparicio, Dios le bendiga mucho. Pastor Oscar Aparicio. Aida Agudo, Dios te bendiga, Aida. Permite, Señor, que sigas mejorando de tu salud. Y la hermana Lidia Cruz, Dios te bendiga, Lidia, bendiga a Charlo, tu esposo, y a Prieto, a toda esa familia querida. Y a nuestro yerno Denis Pérez y a Abigail, Dios te bendiga mucho. Dios bendiga a todos los hermanos que estuvieron por ahí, a todos los que aparecen después que se termina la programación. Esperamos que esta palabra le haya bendecido su vida. Quizás ya usted sabía esto, pero yo estoy seguro que había personas que quizás o no la conocían o conocían poco. Y nosotros, si sabemos las cosas, pues entonces tenemos la oportunidad de decírselo a otra gente. Dios te bendiga mucho, Dios te guarde. Será hasta el próximo domingo.